con las funciones de interpolación. ¿Qué son las funciones de interpolación? Son las funciones que nosotros las vamos a plantear como las curvas o superficies solución de algún problema, de alguna ecuación diferencial, ¿no? Entonces, veamos. Nosotros vamos a tener una recta definida por dos puntos, P y Q. Esta recta tiene los puntos P de coordenadas x1, y1 y Q, x2, y2. Entonces podemos escribir la ecuación de la recta definida por dos puntos de la siguiente manera: y menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Bien, lo que voy a hacer ahora en esta ecuación es multiplicar ambos miembros por x2 menos x1. Entonces voy a tener y menos y1 por x2 menos x1 igual a y2 menos y1 por x menos x1. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a distribuir el primer factor de la siguiente manera: y por x2 menos x1 menos y1 por x2 más y1 por x1. Y eso igual a x por y2 menos y1 menos x1 y2 más x1 y1. Fijarse que aquí tengo en el miembro izquierdo x1 y y1 y en el derecho también x1 y y1. Esos dos se cancelan. Entonces, ¿qué voy a tener? Y por x2 menos x1 menos y1 x2 igual a x por y2 menos y1 menos x1 y2. Todavía podemos operar en el miembro derecho. ¿Y qué vamos a tener? Y por x2 menos x1 menos y1 x2 igual a x y2 menos x y1 menos x1 y2. Entonces, y por x2 menos x1 es igual a x
y2 menos x1 y1 menos x1 y2 y más y1 x2. Hemos pasado ese sumando al otro miembro. Entonces vamos a tener y por x2 menos x1. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a factorizar y2. Y entonces voy a tener x menos x1 por y2 menos, y voy a factorizar y1. X menos x2 por y1. De aquí podemos despejar y. ¿Qué voy a tener? X menos x1 sobre x2 menos x1 y2 menos x menos x2 todo sobre x2 menos x1 y1. O sea, lo que he hecho es escribir la ecuación de esta recta, pero en esta forma. Y vamos a decir entonces y igual a n1 por y1 más n2 y2. Inclusive podemos decir más, ¿no? X, y igual a x menos x2 sobre x1 menos x2 y1, ordenando, ¿no? Más x menos x1 sobre x2 menos x1 y2. Y ahora sí, n1 va a ser igual a x menos x2 sobre x1 menos x2, y n2 va a ser igual a x menos x1 sobre x2 menos x1. ¿De acuerdo? N1 y N2 propiamente dichos o dichas son las funciones de interpolación. ¿Alguna pregunta? Las funciones de interpolación van a tener más o menos este formato. Por eso hemos puesto así, en este formato.
Bien, seguimos. Requerimientos de convergencia de las funciones de interpolación. Necesitamos cumplir ciertos requisitos porque hemos dicho las funciones de interpolación son la solución del problema. Nosotros estamos planteando eso como la solución del problema. Y debe cumplirse los siguientes requisitos. Uno, la compatibilidad. Y hemos visto que cuando un elemento, o sea, un elemento tiene que ser continuo entre sus interfaces, ¿no? Si es simple, entonces tenemos una continuidad C0. Si además de estas tenemos las primeras derivadas, entonces debemos cumplir con la continuidad C1. Y si hay segundas derivadas, C2 y así sucesivamente. Una condición es la condición de compatibilidad. ¿Qué significa eso? Que en las interfaces el elemento debe poseer continuidad CR. Y la otra es la completitud. Dentro del elemento se debe cumplir la continuidad de orden CR más 1. ¿Qué son las funciones de interpolación? Son las que representan el campo variable dentro de cada elemento. Estas funciones de interpolación deben cumplir estas dos condiciones, además de otras. Por ejemplo, la isotropía geométrica. Bueno, pero ahora vamos a ver funciones de interpolación de una variable. Y estas funciones de interpolación de una variable han de ser polinomios. También pueden ser funciones trigonométricas. Bien, entonces una función de interpolación puede ser, por ejemplo, esta, P de n términos, función de x igual a la sumatoria, desde I0 hasta Tn1 de alfa i x i. ¿Sí? El número de términos de este polinomio es Tn1 igual a n más 1. Por ejemplo, si tuviéramos un polinomio cuadrático, debería tener 3 términos, ¿no? Funciones de interpolación de dos variables. También polinomios. Pn de x y igual a la sumatoria cuando k es 1 hasta el número de términos tn2 de alfa k x elevado a la y a la j, donde i más j debe ser menor o igual a n.
donde el número de términos Tn2, ese 2 entre paréntesis, significa que es a dos variables. Es igual a n más 1 por n más 2 medios. Hay otra forma también de encontrar las funciones de interpolación. Es, es la forma propuesta por Gallagher y va así. 1 en la parte alta, x, y, x cuadrado, x, y cuadrado, x cubo, x cuadrado, y, x, y cuadrado, y cubo, y así podríamos seguir. ¿A qué se parece esto? Al triángulo de Pascal, ingeniero. Exactamente, al triángulo de Pascal. Y este mismo método de Gallagher se puede aplicar en 3 dimensiones. Ya no será triángulo, será pirámide. Aquí está lo que les había comentado el martes, las coordenadas generalizadas. No tienen nada que ver con ubicación de puntos, sino más bien con estas constantes, por ejemplo, en esta función de interpolación phi de x, y, alfa 1 más alfa 2, x más alfa 3, y, esos valores de alfa, esas constantes, son las incógnitas y reciben el nombre de coordenadas generalizadas. Y deben satisfacer estas funciones de interpolación, además de la continuidad y completitud, la isotropía geométrica. Hemos dicho que es igual a la invarianza, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que permanecen estas funciones invariables bajo una transformación de un sistema de coordenadas a otro, no cambia. Si hubiera alguna pregunta, por favor, me dicen, no hay problema. Bien, existen 2 guías importantes para la construcción de polinomios de interpolación que posean isotropía geométrica. 1. Los polinomios completos de orden n poseen todos los términos. Esos tienen isotropía geométrica. Hay otros que no poseen todos los términos, pero poseen y tienen isotropía geométrica. ¿Por qué? Porque no cuentan únicamente con unos términos simétricos. O sea, no son completos, pero tienen isotropía geométrica, cumplen con eso. ¿Por qué? Porque no poseen únicamente
O sea, no es únicamente, ¿no? No poseen términos simétricos. Por ejemplo, vamos a dar este ejemplo de polinomio de aproximación. Alfa 1 más alfa 2x más alfa 3y más alfa 4x cuadrado más alfa 5xy más alfa 6y cuadrado más alfa 7x al cubo más alfa 8x cuadrado y más alfa 9xy cuadrado más alfa 10y al cubo. Este polinomio, que es de orden 3, es completo. No le falta ningún término. Posee isotropía geométrica. Pero ¿qué tal este otro? Alfa 1 más alfa 2x más alfa 3y más alfa 4x cuadrado más alfa 5xy más alfa 6y cuadrado más alfa 7x al cubo más alfa 10y al cubo. También posee isotropía geométrica, pero es un polinomio incompleto. Miren, no posee los términos alfa 8 y 9, que son simétricos. Alfa 8x cuadrado y es el simétrico de alfa 9xy cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Polinomios de interpolación de Lagrange en coordenadas naturales. También se puede dar en coordenadas globales, no hay problema, pero lo vamos a hacer en coordenadas naturales. Para elementos unidimensionales, la expresión 4,8 son los polinomios de interpolación de Lagrange. LK es de variable. LK es el número de términos que va a tener. Función de R es igual a la productoria cuando M es 0 y distinto de K hasta N. ¿De quién? De R menos R sub M sobre RK menos R sub M. Y eso es igual desarrollando a R menos R sub 0, parte en M igual a 0, ¿no? Por R menos R1, así sucesivamente va multiplicándose hasta R menos RK menos 1 por R menos RK más 1. No hay para R igual a RK, porque si no, se haría 0 el denominador, y entonces tendríamos una incongruencia, o sea, una operación no definida. Sigue multiplicándose hasta R menos Rn, todo sobre RK menos R sub 0 por RK menos R sub 1, así va hasta RK menos 1 por RK menos
RK más 1 hasta RK menos Rn. Esas son las funciones de interpolación de Lagrange. Por ejemplo, vamos a tener elementos unidimensionales de dos nodos. ¿Sí? Los nodos 1 y 2 de coordenadas en R menos 1 y 1. Por eso son coordenadas naturales. Entonces ahora yo me voy a situar en el nodo 1. N1 va a ser igual a la productoria de Lagrange. R menos el valor de R en el otro nodo, en el nodo 2, sobre R en el nodo en que estoy parado, menos el valor de R del otro nodo, menos R2. Entonces ponemos valores. R menos cuánto vale la coordenada R en el nodo 2, 1, R menos 1, sobre cuánto vale R, la coordenada R en el nodo 1, menos 1. Menos 1, que vale R2, vamos a tener menos 1/2 de R menos 1. Y esta es la ecuación de una recta. Cuando R sea 0, ¿qué vamos a tener? No, perdón. Cuando R no sea 0, ¿no? Cuando R sea 0, vamos a tener menos 1/2. En realidad 1/2. Pero nos interesa cuando R vale menos 1 en la coordenada, en el nodo 1. Menos 1, menos 2, con este 2 chao, con el menos más 1. Aquí está. Pueden ver en la gráfica de la derecha. Ahora vamos nos paramos en el nodo 2. Por lo tanto, N2 va a ser igual a R menos R1 sobre R2 menos R1. Ponemos valores. R menos 1 más 1. 1 menos 1, 2. 1/2 de R más 1. Entonces, si nos fijamos, cuando R sea igual a positivo 1, vamos a tener N2 igual a 1, en verde, ahí está. Pero no hemos analizado cuando N1 vale, o sea, para N1, cuando R está en el nodo 2, vale 1, 1 menos 1, 0, y en 2, pues N1 vale 0. Lo propio con la otra función de interpolación, cuando cuando R vale menos 1 en el nodo 1. Entonces N2 es 0 tal cual ven aquí. ¿Sí? Esas son las funciones de interpolación para elementos unidimensionales de dos nodos. A ver, ustedes hagan de 3 nodos, aumentando un nodo al centro, justo al centro. Cuando trabajamos en coordenadas naturales, los elementos geométricos con los que se trabaje van a ser totalmente
perfectos, simétricos, todo. A ver, para tres nodos, ustedes pongan un nodo al centro, exactamente a la mitad. A ver, trabajar.
¿Tenemos, jóvenes? Bueno, dos puntos definen una recta, ¿no? Por eso aquí tenemos como funciones de interpolación N1 y N2 rectas. Tres puntos que definen. ¿Qué definen tres puntos? Jóvenes. ¿Qué definen tres puntos? No sabemos. Una parábola. Bien, ahí está. Los nodos 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces nos ubicamos en el nodo 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aplicando Lagrange. R menos R2 por R menos R3 sobre R1 menos R2 multiplicado por R1 menos R3. Le vamos a poner valores. ¿Cuánto vale R en la coordenada? La coordenada R en el nodo 2, 0. Y en el nodo 3, 1. Entonces tenemos R menos 0 por R menos 1. Eso es igual a R por R menos 1. En el denominador tenemos menos 1, menos 0, menos 1, menos 1, menos 2 por menos 1, 2. Un medio de R por R menos 1. Evidentemente es una parábola. En el nodo 2, nos ubicamos ahora en el nodo 2. R menos R1 por R menos R3 sobre R2 menos R1 por R2 menos R3. Entonces, ¿qué vamos a tener? R1 vale menos 1. Tendríamos entonces en el numerador R más 1. R3 vale 1 por R menos 1. Sobre R2 vale 0. Menos 1 sería 0 más 1 por 0 menos 1. Menos 1 por más 1, menos 1, que multiplica a R más 1 por R menos 1. Una parábola. N3, nos ubicamos en el nodo 3. ¿Y qué vamos a tener? R menos R1 por R menos R2 sobre R3 menos R1 por R3 menos R2. Ponemos valores. R1 vale menos 1, menos 1, no, menos 1, 1, R más 1. R2 vale 0 por R. Sobre R3 vale menos 1, menos 1, perdón, R3 vale 1 positivo, menos 1, 2, por 1, 2, un medio de R por R más 1. Otra parábola. Ahora, hemos dicho en coordenadas naturales, ¿no? Elementos que varían desde menos 1 hasta 1. Son unitarios. Entonces, por ejemplo, para la primera parábola, un medio de R por R menos 1. Para R igual a menos 1, ¿qué vamos a tener? Menos 1, menos 1, menos 2, por menos 1, 2, ahí estoy, sobre 2, 1. En menos 1, fíjense, tenemos la ordenada 1, o sea, N1 es igual a 1. Para R0,
0 nomás. N1 vale 0. Aquí está en 2 la curva en azul, ¿no? La parábola. Y para R en la coordenada 3, en el nodo 3, R vale 1. 1 menos 1, 0. Otra vez 0. Aquí está la primera parábola en azul, la que corresponde a N1. La que corresponde a N2, nos situamos en la coordenada 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? Para R menos 1. Menos 1 más 1, 0. Por cualquier cosa es 0. Entonces, en el nodo 1, la parábola vale 0. Tiene valor de 0. Para R igual a 0, entonces la parábola tiene valor unitario 1. Valor unitario. Y finalmente para R igual a 1, 0. Entonces tenemos la parábola en rojo. Y finalmente en N3, en el nodo 3, para R igual a menos 1, tenemos 0. Vamos a obtener la parábola en verde. Para R0 también es 0. Y para R igual a 1 tenemos N3 igual a 1. Aquí está. Debía ser en verde, pero bueno, le puse en rojo y vale 1. Ahí están las funciones de interpolación para elementos unidimensionales con 3 nodos. Preguntas, por favor. ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, ustedes van a hacer para 4 nodos. O sea, no se olviden que cuando trabajamos en coordenadas naturales, los elementos unitarios son perfectos. Entonces hay que distribuir esos 4 nodos en espacios iguales. Entonces eso van a hacer ustedes para mañana. Ahí nomás entonces vamos a quedar si no hay preguntas. Luego vamos a hacer las funciones de interpolación para elementos bidimensionales.